En el capítulo de este mes vamos a estar meditando sobre la importancia de compartir el Evangelio con otros hombres, con otras personas. Por eso el capítulo 12, si habéis podido leerlo alguno, pues se titula Testificar a otros. Testificar a otros. Un hombre conforme al corazón de Dios, un esposo conforme al corazón de Dios, es alguien que entiende que estamos llamados a testificar, a predicar el Evangelio. Así que en el capítulo de este mes se habla de esto. Y bueno, uno de los pasajes principales, si habéis estudiado Hechos de los Apóstoles, el pasaje principal, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice recibiréis poder, ¿no? Y luego a continuación dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. ¿Os acordáis del contexto de este texto? ¿Qué es lo que estaba pasando allí? No sé si os acordáis. Lo que estaba pasando era que Jesús ya había ascendido a los cielos. Él resucitó y estuvo 40 días en la tierra con todos los discípulos, no solamente con los 12, sino con todos los discípulos, hablándoles de un tema, el reino de Dios. Ese era el tema. Dice que les hablaba durante 40 días sobre el reino de Dios. Y entonces el Señor le dijo a todos sus discípulos, iros a un aposento allí en Jerusalén y esperad que venga el Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Y parece ser que un aposento era una especie de salón principal en una casa, la parte alta, y ahí, claro, como esto, pero 120 personas, hombres y mujeres, todos los días, orando y esperando, porque el Señor dijo que Él iba a derramar la promesa prometida en el profeta Joel, ¿no? Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, el Espíritu Santo vendrá a morar. Ahora, ¿quién estaba allí en aquel salón? Las personas que estaban allí, no digo de los nombres, sino cuál era el perfil de las personas que estaban allí. Los que estaban allí eran hombres y mujeres llenos de miedo, de temor, de incertidumbre. Muchos de ellos estaban pensando si esto sería un cuento o no. Algunos de los que estaban allí habían abandonado al Señor. Allí estaría Pedro, que os acordáis, en el patio romano, dijo, yo no lo conozco. Así que imaginaros el perfil de la gente que está allí. Pero de repente dice el Señor, yo voy a mandaros al Espíritu Santo y me seréis testigos. Y quiero que pensemos en esto con lo que estoy compartiendo para que veamos que el grupo que estaba allí estaba acobardado. Y decir en aquella época que tú creías en Jesús, el que había resucitado, era meterte en un problema. Porque Roma estaba intentando arrasar con todos los seguidores de Jesús y el grupito que estaba allí estaba con mucho temor. Pero de repente el Señor dice, yo voy a venir dentro de vosotros y os voy a dar poder. ¿Qué ha hecho gran parte de la iglesia con ese poder? Pues hemos cogido el poder y queremos el poder para orar en lengua. Queremos el poder para tener experiencia. Queremos el poder para hacer eventos, congresos, que todo el mundo se tire por el suelo o por el piso, como dicen los latinos, y estemos allí teniendo muchas experiencias. Todo eso, bueno, el Señor a veces nos regala todas esas experiencias, pero ¿para qué era el poder? Recibiréis poder y me seréis testigos. Y estaba pensando en esas dos palabras, seréis testigos, la tenéis ahí marcada. Un testigo, no sé si alguno de los que estáis aquí alguna vez habéis ido a un juicio como testigo, pero para tú poder ir en calidad de testigo a un juicio, tú tienes que haber visto algo. No puede ir alguien decir, yo voy de testigo, ya, pero tú estuviste en el accidente. No, a mí me lo contaron, tú no vales de testigo. Un testigo tiene que demostrar que vio algo, que sabe algo, que tiene conocimiento de primera mano. Si no, no vales como testigo. Y estaba pensando en esa primera parte de ese concepto de testigo. Un testigo tiene que ser alguien que haya tenido una experiencia personal. Si no, tú lo que vas a hacer es hablar de la experiencia de otro. Si Israel no ha tenido una experiencia personal con el Señor, pues él va a hablar de la experiencia de su padre. Va a hablar del Dios de otras personas, de lo que él ha visto en otras personas, pero el testigo es alguien que dice, no, me ha pasado a mí. Y qué importante, los hombres que estamos aquí, que nosotros seamos testigos porque hemos tenido un encuentro personal. Porque hay un antes y un después de Cristo, y a lo mejor no tienes la respuesta a todas las preguntas que la gente te hace, porque muchas veces la gente te hace muchas preguntas, y el sufrimiento, y por qué esto, y por qué lo otro. Vale, mira, como dijo el ciego, ¿no? Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Yo soy un testigo. Me puedes hacer una pregunta de si el mundo se hizo en 7 días o en diferentes periodos. Me puedes hacer una pregunta y dejarme desbloqueado. Sí, vale, lo que quieras. Pero yo lo que sé es que desde que yo conozco al Señor, mi vida ha cambiado. Y eso, ¿sabéis qué?
eso no te lo puede quitar nadie. Te pueden hacer dudar de un tema doctrinal, de una pregunta y que tú no sepas responderla. Pero al ciego nadie le pudo quitar la experiencia que él había tenido, de que era ciego y ahora veía. Así que lo primero es que si nosotros queremos ser testigos, tenemos algo que contar, algo que nos haya pasado. Pero lo segundo es que la palabra original para testigo, no sé si os acordáis cuál es, la palabra original es mártir. No sé si el Señor lo que le está diciendo, y además estaba profetizando algo que iba a empezar a pasar ya, cuando venga el Espíritu Santo dentro de vosotros, aquellos que habéis dicho que no me conocéis, que os da vergüenza y tenéis temor al hombre, cuando venga el Espíritu Santo, vosotros vais a contar lo que habéis visto, lo que habéis oído, ¿no? Porque dice, hay un versículo que dice, y reconocían que habían estado con Jesús. Dice, y a tal punto que vais a estar dispuestos a dar vuestras vidas. De hecho, casi que todas las personas que estaban en aquella sala murieron como mártires. Aquellos que recibieron, tú empiezas a analizar, ya no en la Biblia, sino en libros de historia, cómo murieron casi todos los apóstoles, y todos se entregaron sus vidas. Entonces, daros cuenta la profundidad que tiene este versículo. El Espíritu Santo va a entrar dentro de nosotros, vamos a poder contarle a este mundo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y si es necesario, vamos a morir por Cristo. Es lo que el Señor dice que van a hacer aquellos que estén llenos de ese poder. Ahora la pregunta, ¿por qué muchos de los que estamos aquí, me incluyo yo también, por supuesto el primero, ¿por qué muchos no somos testigos de Cristo? Si dice el Señor que vamos a tener un poder y que con ese poder vamos a ser testigos en Cádiz, San Fernando, Chiclana y hasta el último de la tierra, ¿por qué tú y yo mañana, cuando estamos con una persona y tenemos la oportunidad de hablar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué cuando estamos en el trabajo y sale un tema, tú dices, mira, pues yo pienso, o yo soy cristiano? Yo he puesto aquí que probablemente puede ser por 3 motivos. Uno, porque quizá hay alguien que no ha tenido esa experiencia. Si estamos diciendo que un testigo es alguien que ha tenido una propia experiencia personal, puede ser que haya alguna persona que no haya tenido esa experiencia con el Señor, y entonces cuando tienes que evangelizar, pues tú dices, yo cómo voy a hablar de algo que realmente yo no he vivido. Segundo, puede ser porque tengamos mucho temor al hombre. Cuando nosotros no predicamos, y a mí me da mucho coraje, porque hay veces que el Señor me dice, habla, y no lo hago, y luego cuando me voy a mi casa, me pongo a decir, pero si yo sé que el Señor ha puesto en mi corazón que hable, ¿por qué no he hablado? Y me pongo a analizar el corazón para saber por qué no lo he hecho. Y me doy cuenta, en mi caso, que la gran mayoría de las veces es por temor al hombre. Por qué va a pensar de mí, o yo qué sé, me va a dar vergüenza, va a pensar que, uy, mira que es cristiano, y eso cómo es que tú seas evangélico. Entonces, muchas veces estamos dominados por el temor al hombre. Y el tercer motivo es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, cada uno aquí, si queremos vivir testificando a otro, tenemos que analizar en estos 3 motivos. Si todo hombre aquí ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, tú dices, no, Moisés, yo no lo he tenido, pues entonces necesitas eso. O puede ser los otros 2 motivos, que te intimide mucho tu jefe, que te intimide tu vecino, tu compañero de trabajo, o que no estás tan lleno del Espíritu Santo. Así que, bueno, creo que es importante que podamos meditar en esto, porque nosotros estamos llamados, hermanos, a llevar las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio. El autor dice en este apartado, dice, no se me ocurre ninguna actividad más importante para un hombre que alcanzar a otros con la buena noticia de Jesucristo. Jesús le dijo a Pedro y a los que estaban allí en el lago, ¿no? Le dijo, seguidme y yo os haré pescadores ¿de qué? Pescadores de hombres. Y ese llamado que el Señor le está dando específicamente a Pedro, pero eso no es solo para Pedro, ese es un llamado para nosotros. Jesús lo que nos está diciendo es que aquel que le siga tiene que ser un pescador de hombres. Y te hago algunas preguntas para que estés interactuando en el estudio y no estés simplemente escuchando. ¿Has pescado a alguien para el Señor alguna vez? ¿Alguien se ha convertido contigo? A través de ti, ¿no? Que el Señor te haya utilizado. Por supuesto que la salvación, como vimos el domingo, es del Señor, pero el Señor salva a través de personas que le dicen, heme aquí. Lidia se convirtió porque Pablo fue a Filipo. Pablo podría haber dicho que no, y Lidia se iba a convertir, pero a lo mejor hubiera utilizado al Señor a otra persona. Yo quiero que reflexionéis.
los que lleváis meses o años en el Señor, ¿alguna vez habéis tenido la experiencia, porque como dice el autor, no hay nada más importante que el Señor te utilice para llevar a una persona de las tinieblas a la luz, del infierno a la vida eterna? Y si no habéis tenido esa experiencia, pedírsela. ¿Le habéis pedido al Señor? ¿Alguien aquí por la mañana se levanta diciéndole al Señor, Señor, utilízame para que alguien se convierta? A veces no oramos por esas cosas. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Señor, el trabajo, la economía, tengo un examen, necesito una novia, Señor, por el coche. ¿Os dais cuenta cuáles son muchas de nuestras oraciones? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí en esta sala, durante semanas, meses y años, le hemos dicho al Señor, Señor, dame a alguien que se convierta conmigo? Y yo creo que si alguien hace esa oración, está dando en el centro de la diana. Y no solamente que alguien se convierta, sino tener a alguien a quien discipular, invertir tu vida en otro hombre, ¿no? Que tú puedas realmente trabajar y llevar las buenas nuevas, ¿no? No solamente para que se convierta, sino que el Evangelio va transformando la vida de los hombres, ¿no? Y cuando tú estás discipulando a alguien, es precioso ver el crecimiento en la vida de un hombre. Cómo va cambiando su manera de pensar, cómo su matrimonio va cambiando, cómo va tratando mejor a su mujer, cómo empieza a organizar mejor su economía, porque estás invirtiendo tiempo en su vida a través de la palabra. Dice que nosotros estamos llamados a alcanzar a nuestras esposas. Después de nuestra relación con Dios, la relación más importante que tiene un hombre es con su mujer, con su esposa. Primero Dios y luego nuestras esposas. La palabra dice en Efesios 5:25 que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuidar de nuestras esposas, bendecirlas, predicarles el Evangelio, enseñarles la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice que nosotros tenemos que darle honor a nuestra esposa como a vaso más frágil. Así tenemos que tratar a nuestras mujeres. Y Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 12, dice que si algún hombre está casado con una mujer no creyente, te has casado y has venido ya al Señor con una mujer no creyente, dice que si ella consiente en vivir contigo, que no la abandones y que trates de santificarla. Así que si aquí entre nosotros hay alguien que su mujer no es creyente, tú tienes una responsabilidad muy grande de predicarle el Evangelio, de mostrarle el Evangelio con tu vida, tu manera de tratarla, que tú puedas mostrar al Señor no solo con tus palabras, sino con tus acciones, ¿no? Porque dice el texto que puedes santificar, ¿no?, a tu mujer, puedes santificar a tus hijos no creyentes, ¿no? Así que también aprovecho para aquellos hermanos que quizá vuestra esposa aún no está en los caminos del Señor, pues que a través de nuestra propia vida podamos alcanzarla, ¿no? No solamente a nuestra mujer, sino también a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice que nosotros tenemos que criar y disciplinar a nuestros hijos en el Señor. Los padres tenemos que cuidar, tenemos que enseñar, tenemos que guiar, tenemos que exhortar, tenemos que corregir. No sé cuántos os acordáis del libro de Proverbios, constantemente hay una frase que se repite que es: hijo, escucha el consejo de tu padre. Hijo, escucha el consejo de tu padre. El consejo de tu padre, ¿no? Ahora, si nosotros no estamos aconsejando a nuestros hijos a la luz de la palabra, ¿cuál va a ser el consejo que nuestros hijos van a seguir, ¿no? Y aquellos que estamos en etapa de crianza, que todavía tenemos influencia sobre su vida, porque hay un momento donde ya el padre no tiene tanta influencia. Ya los hijos se hacen grandes y ya los hijos no escuchan tanto a los padres, ya se sienten independientes, piensan que controlan, escuchan más a los amigos que al padre. Hay un momento cuando los niños son pequeños que tienen a sus padres, ¿no?, que piensan que es su superhéroe y casi que lo idolatran, piensan que somos perfectos. Pues ese tiempo, que es un tiempo que pasa muy rápido, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo mucho, mucho. Cuando nuestros hijos son pequeñitos, compartirles del Señor, hablarles del Evangelio, darle buenos consejos, que eso se quede ahí, porque un consejo de un padre... Yo he escuchado a mucha gente, que me dice, mi padre me aconsejó a mí. Y es increíble cuando yo escucho personas ya que tienen ya su edad y dice, mi padre a mí me aconsejó o me enseñó esto, y es como que eso se queda. El consejo de un padre, no que te lo dice una vez, sino que es un consejo de ser honrado, ser trabajador, respeta a la mujer, ¿no? Son como que son verdades que el padre mete en el corazón de los hijos y ahí se queda. Y muchos dicen, mi padre a mí me enseñó, y esto yo lo tengo de mi padre.
Mi padre a mí me dijo en la iglesia o en mi matrimonio o que con la economía, y son consejos que se quedan, ¿no? Así que tenemos que aprovechar ese tiempo para alcanzar, para bendecir también a nuestros hijos. Llévalo a la iglesia, ora, lee la Biblia con él. Si todavía tienes influencia sobre tus hijos, saca tiempo para escucharlos, para escucharlos. Muchas veces que paseo con David, cuando lo llevo a entrenar o cuando estoy con él, y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en el cole? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha enseñado un niño? ¿Qué te han enseñado? Es muy importante que los escuchemos. Porque si nuestros hijos sienten que los padres no le prestan atención, se van a guardar un montón de cosas para ellos. Y en vez de preguntarnos a nosotros, pues van a preguntar a sus amigos, van a aprender a hacer las cosas como el mundo se lo dice, pero bueno, yo ya con mi hijo que tiene 11 años hemos hablado de pornografía. El otro día le estuvimos hablando qué es la masturbación, porque él estuvo ya escuchando, papá, en el cole me han dicho que la masturbación, que esto y eso, que es lo que es. Pues nosotros no tenemos que callarnos, ni avergonzarnos de eso. Y es muy triste, hermanos, que muchos jóvenes y muchos de los que estamos aquí, no hace falta que levantemos la mano, pero muchos de los que estamos aquí, quizás nuestros padres no nos hablaron de sexualidad. Y es triste que en la iglesia tengamos vergüenza de hablar de esto, que sean como temas tabú, o a veces la madre le dice, no, háblale tú, no, tú, ¿cómo le vamos a decir al niño? Es que hay que hablarlo y hay que explicarle a los niños que los niños no vienen en una cigüeña y que los niños no vienen de París, que muchas veces las cosas esas que tenemos, ¿no? Una semillita que el papá pone, hay un momento, cada uno tiene que mirar cuál es el momento más apropiado, pero si en el cole, es lo que yo pienso, si en el cole ya está escuchando cosas, en casa hay que explicárselo. Cuando uno dice, ¿cuándo es el momento? Si en el cole ya le están hablando, en casa hay que decirle la verdad, porque en el cole va a escuchar la mentira. Entonces, cuando ellos ya vienen con algo, ahora te hablo. No tienes que anticiparte a una etapa. Si el niño tiene 5 años y todavía no te está diciendo nada de masturbación, pues no le va a decir, mira, te voy a enseñar lo que es masturbación. Porque puede generar incluso pues, una inquietud o un deseo de hacer algo que... Pero cuando él ya está escuchando cosas, muchas veces los padres creemos que guardando silencio los estamos protegiendo. Y no es así. Porque luego yo que tengo la oportunidad de trabajar con muchos jóvenes en campamentos, pues te cuentan cosas que cuando yo les pregunto, ¿esto lo saben tus padres? Dicen, no, mis padres no saben ni que estoy viendo pornografía, ni que me masturbo, ni que... Y entonces vivimos ahí como que no queremos enfrentar esa realidad y no hablamos de estos temas que son muy necesarios, muy necesarios. Así que pasa tiempo de calidad con tus hijos, construye una relación de amistad, de confianza. Creo que eso es súper importante. Yo a veces que observo a tantas familias, tanto de aquí de la iglesia como de otros lugares, yo veo qué hijos son amigos de sus padres. Y eso es precioso. Que le tengas respeto, ¿no? Tengo relación de amistad, pero es mi padre. Pero se nota mucho. Un padre que ha trabajado esa confianza y el hijo le abre el corazón y le cuenta cómo lo está pasando con la novia y las inquietudes que tiene. Y eso hay que trabajarlo, ¿no? Así que aprovechar el tiempo y aprovechemos el tiempo porque de verdad que algún día ellos van a salir debajo de nuestro techo y ya ellos pues volarán y tomarán sus decisiones. Tenemos que alcanzar también a nuestros vecinos. El lugar donde nosotros vivimos es nuestro principal campo de misiones. Y estaba pensando en esto, ¿no? Porque aquellos que creemos en la soberanía de Dios, pues bueno, tenemos que pensar, decir, bueno, ¿por qué vivo aquí? ¿Por qué te ha llevado Dios ahí? No, porque yo he comprado ese sitio, yo he comprado ese piso, yo he comprado esa unifamiliar, ese chalet, o porque yo he escogido esta zona para alquiler. Vale, párate a pensar, porque estás diciendo mucho yo. Tienes que cambiar el yo, ¿no? No, porque yo... No, tú no, Dios. Porque Dios. Dios ha querido que nosotros llevemos 7 años viviendo en Plaza de los Porches, ahí. Y Dios ha querido que tú vivas donde tú vives. Y si no, Él podría haber hecho 1000 cosas para llevarte a otro sitio, para que se cierre. Entonces, nosotros cuando vemos las cosas desde un ángulo espiritual, nosotros tenemos que ver todo como oportunidades que el Señor nos da. Porque los vecinos que tú tienes, los vecinos que están cerca de ti, quizá la única predicación y el único contacto que van a tener con Dios es a través de ti. Y uno cuando piensa eso, tú dices, ostras, pues yo puedo hacer algo, puedo orar por mis vecinos, que a lo mejor no lo estoy haciendo. Pues yo puedo a lo mejor un día poner un folleto en cada buzón. Pues yo puedo tratar de crear una relación de amistad, para tener amistad con los vecinos, sacar al perro juntos, yo qué sé, ver un partido de fútbol. Si ellos hacen senderismo, ir un día con ellos.
Porque al final, hermano, estamos aquí para realizar una misión, ¿no? Para extender el reino de Dios. Y esas personas que están lo más cerca posible de ti son las personas que nosotros tenemos que alcanzar. Las podemos invitar a una reunión de matrimonio, las podemos invitar a una actividad, las podemos invitar a un grupo de hogar, pero muchas veces estamos orando que la gente se convierta, que el Señor salve a personas, Señor, llévame a las misiones. Te dice el Señor a las misiones si tu vecino de abajo no sabe que eres cristiano. Una persona que quiere ser misionero, si su propio vecindario no saben que tú eres cristiano, ¿qué sentido tiene pedirle a Dios que te lleve a otro país, ¿no? No solamente los vecinos, ¿qué decir de los compañeros de trabajo? Los que están trabajando, aquellos que estén estudiando, pero yo hubo un tiempo también que yo estaba, no sé si en qué curso de la ESO, que hubo un momento que yo me puse a pensar y digo, hay gente aquí que no tiene ni idea de quién soy yo. Y fue un tiempo que el Señor me confrontó de, llevas 8 meses con un compañero al lado, hablando de todo, porque no sé, aquellos que habéis estudiado, que a veces no te ponen con un compañero, o tienes, yo qué sé, un grupo de amigos que son los más íntimos, y hablas de todo, del gimnasio, del deporte, de cualquier cosa, de una serie, de una película, y te llevas 8 meses, 1 año, 2 años con una persona, y tú dices, ¿cuánto tiempo le he hablado yo del Señor a esta persona? Y luego venimos aquí y cantamos y adoramos y vamos a un evento y gritamos y decimos al Señor, ¿no? En los eventos que a veces la gente sale muy emotiva y muy efusiva y tomando muchas decisiones y al final es ser fiel en lo poco. Decirle al Señor, Señor, ayúdame a que si tengo la oportunidad, predicarle, compartirle el Evangelio a esta persona que tú me has puesto aquí a mi lado, ¿no? Cuando tengas que contar tu testimonio, os animo a que podáis o recordar esto o apuntar, porque 3 cosas que te pueden servir a la hora de tú contar tu testimonio. Aquí no estamos hablando de evangelizar, porque a veces contar el testimonio no es presentar el Evangelio. Puedes unirlo y presentar bien el Evangelio, ¿no? El Evangelio es apuntar a la condición en la que se encuentra el ser humano, su pecado, hablar de la justicia de Dios, hablar de Cristo, cielo, infierno, eso es evangelizar. Pero cuando uno cuenta su testimonio como un medio para luego poder evangelizar, algo que puede servir es cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Lo que hemos dicho al principio, yo soy un testigo porque algo me pasó. Yo era ciego, pues yo era rebelde, yo era alcohólico, yo era agnóstico, yo era ateo, yo era rebelde con mis padres, yo era un orgulloso, yo era un lujurioso. No sé, algo eras tú antes de conocer al Señor. Entonces ahí puedes contar cómo eras tú antes de conocer al Señor. Segundo, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Cómo fue? Mira, yo era así, y alguien me presentó el Evangelio, algo pasó en mi vida, tuve un accidente, tuve una situación, toqué fondo, yo desde pequeño iba a una iglesia evangélica, mis padres eran cristianos, pero yo no lo era, pero hubo un momento donde yo me cuestioné todas, no sé, cómo era, cómo conocí al Señor, y lo tercero es qué ha cambiado en mi vida. Porque si tú cuentas tu testimonio, pero tu vida no ha cambiado, entonces no has tenido un encuentro con Jesús, has tenido un encuentro con la iglesia evangélica. Y eres evangélico, pero no has tenido un encuentro con el Señor. El Señor dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas bien han pasado. No soy perfecto, sigo luchando con el pecado, sigo en el proceso de santificación, pero mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado. Él ha roto esta cadena. Él me ha ayudado a perdonar a mi padre. Él me ha hecho libre de la adicción al sexo, a la pornografía. Él ha cambiado mis afectos. Yo antes iba por este camino y ahora voy por otro camino. Eso tiene que estar en tu testimonio. Así que os recomiendo que podáis tener estos 3 puntos. Cómo era mi vida antes, cómo conocí al Señor y qué ha cambiado en mi vida. Alcanzar al mundo. Bueno, aquí nosotros no solamente estamos llamados a alcanzar a las personas que están cerca, sino que al final el mensaje es hasta lo último de la tierra, ¿no? Y aquí se nos ofrece algunos consejos que da el autor. Dice, si queremos alcanzar al mundo, podemos dar nuestro dinero para las misiones, tanto que estamos enfatizando las misiones, pues ofrendemos para que gente que está en algunos países puedan predicar donde nosotros quizá pues no vamos a llegar. Orar por los misioneros, súper importante. No sé cuántos tenéis la costumbre de orar por los misioneros. A veces no valoramos eso porque, claro, como nosotros no estamos sufriendo, pero si a nosotros nos tocase vivir lo que ellos están viviendo, nosotros agradeceríamos mucho. De hecho, yo muchos misioneros que conozco,
les pregunto que qué necesitan o algo, dicen, por favor, que oren por nosotros. Y me llama la atención porque en vez de pedirte, pues mira, necesitamos ropa, un coche, necesitamos dinero, todos te dicen que oren por nosotros. Y hemos escuchado muchos testimonios de misioneros que cuando lo están pasando mal dicen, nosotros sentimos las oraciones del pueblo de Dios. Cuando hemos tenido que tomar una decisión, testimonios que le han dicho, tienes que negar a Cristo o va a pasar algo, y de repente dice que han empezado a sentir que la iglesia estaba orando por ellos y les ha dado valentía, ha puesto paz en su corazón. Recibir a misioneros en casa, hermano, es una bendición tremenda. Cuando tienes la oportunidad de recibir a alguien, de conocer, de charlar, ¿no? Ahora, como vimos la semana pasada, que tenemos aquí entre nosotros a Andrés y Amanda, pues conocerlo, que te cuenten experiencia. Cuando estuvimos en Marruecos también, yo lo único que quería era que el misionero me contara cómo es su vida, qué es lo que está viviendo. Orar cada mes por un país. Esto es algo que también en nuestra cadena de oración estamos haciendo, ¿no? Este mes estuvimos orando por Cuba, otras veces hemos orado por Corea, por Afganistán, por India. Eso creo que también hace que nuestro corazón se ensanche en cuanto al evangelismo. Algo muy bueno, realizar un viaje misionero. Algunos de los que estamos aquí, que hemos tenido la oportunidad de hacer un viaje misionero, sabemos que eso es que ha impactado nuestras vidas. Y algún día, cuando seamos mayores y tengamos que recordar momentos de nuestra vida, vas a recordar eso. No vas a recordar que fuiste al Bernabéu y que tu equipo ganó 3-1. Las cosas que van a quedar en el corazón son experiencias como esta. Y oremos para que nosotros como iglesia podamos también apoyar las misiones y podamos realizar alguna vez algún viaje misionero para extender el reino de Dios, ¿no? Y participar del evangelismo. Cada vez que tengamos oportunidad de salir a evangelizar, pues que también estemos ahí, ¿no? Y por último, para terminar, algunos consejos que nos ofrece el autor, ¿no? Para poder testificar a otros, para poder evangelizar. Bueno, otra vez más, yo creo que el Señor aquí nos lo está insistiendo ya, nos lo está diciendo por activa y por pasiva, ¿no? Abre tu hogar, abre tu casa, recibe a alguien, invita a alguien a tomar café, queda con un hermano. Es una bendición cuando nuestra casa la ponemos a disposición del servicio de Dios, que no sea solamente para la comodidad, para nuestra familia, para estar ahí viendo películas o disfrutar de los lujos que tengamos. Abre tu casa y el Señor te va a bendecir mucho con personas, escuchando, aprendiendo. Segundo, ora por un corazón compasivo. Si tú estás escuchando todo este estudio, tú dices, yo estoy muy lejos de esto y a mí ni me interesa el evangelismo, ni me interesan las misiones, ni me interesa mi compañero de trabajo, ni mi compañero de estudio, pídele a Dios que ponga compasión en tu corazón. Dile, Señor, yo tendría que emocionarme con estas cosas. Yo tendría que tener carga por esto. Yo tendría, como dice Jesús, yo tendría que ver a las multitudes y verlas como ovejas sin pastor. Y sin embargo no los veo así, ¿no? Así que pídele a Dios que ponga compasión en tu corazón. Involúcrate con tus vecinos, como hemos comentado antes. Trata de estar con ellos, de crear relaciones, no sé dónde vives, pero si se hace algún día algo, pues intenta estar ahí. Intenta ofrecerte ancianos que necesiten ayuda, una persona que necesite arreglar algo en su casa, no sé, pero intenta crear puentes con tus vecinos. Invita a personas a la iglesia, personas que estés conociendo, no tengas temor. Dile, mira, te invito este día a una reunión de hombres, te invito a una barbacoa, te invito a un grupo que nos reunimos una vez al mes en el hogar, o vamos a hacer un día de senderismo. Y por último, algo que podríamos también hacer es regalar cosas. Regalar folletos, regalar Biblia, regalar libros. Así que, bueno, algunas de estas cosas podéis apuntarlas, podéis pensar qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que no estáis haciendo, pero que el Señor nos inquiete y nos llene de su Espíritu para que realmente, si tenemos el Espíritu Santo, como hemos dicho al principio, si tenemos un poder que no sea simplemente para tener experiencia entre nosotros o para tener señales, prodigios, milagros, sino que sea para realizar la gran comisión, que fue el mandamiento que el Señor nos dio, ¿no? Y hacer discípulos, ¿no? Y predicar el Evangelio. Así que, hermanos, me gustaría que pudiéramos meditar en esto. Ahora tenemos tiempo, vamos a hacer un coloquio y vamos a compartir sobre lo que hemos escuchado, ¿vale?